Hola, esperando que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Violeta Elizabeth Peña Sánchez y yo junto con mi compañera Erika Montserrat Hernández Gómez vamos a presentarles las siguientes técnicas electroquímicas. La primera es el potencial de circuito abierto, la segunda es la curva de polarización potenciodinámica y la tercera es la espectroscopía de impedancia electroquímica. Vamos a comenzar con el potencial de circuito abierto. El potencial de circuito abierto, también conocido como OCP, por sus siglas en inglés Open Circuit Potential, es el voltaje que presenta un electrodo cuando no circula corriente eléctrica entre él y otro electrodo. Es decir, el sistema se encuentra en equilibrio y no está ocurriendo una reacción electroquímica forzada. El OCP se utiliza para conocer el estado natural de un material en una solución y sirve como punto de referencia antes de realizar otras técnicas electroquímicas. Ahora, como ustedes pueden ver, yo aquí realicé una gráfica. Esta gráfica representa el potencial de circuito abierto OCP que ya les mencionaba, de dos aleaciones. La aleación A, que representé con el color azul, y la aleación B, que representé con el color verde. En el eje de Y se encuentra el potencial medido en milivoltios y en el eje X se encuentra el tiempo, que representa cuánto tiempo permanece el material en la solución. Al inicio de la medición, ambas aleaciones representan cambios en su potencia. Esto sucede que al entrar en contacto con el electrolito, la superficie del material comienza a estabilizarse y ocurren reacciones electroquímicas naturales. Después de un tiempo, las dos curvas se vuelven casi horizontales. Como podemos ver aquí, esto indica que el potencial ya se estabilizó y que el sistema alcanzó el equilibrio. Ese valor estable corresponde al potencial de circuito abierto. Ahora les voy a hablar sobre la comparación de las aleaciones. La aleación B se estabiliza alrededor de los menos 200, mientras que la aleación A lo hace cerca de los menos 300 milivoltios. Como la aleación B tiene un potencial menos negativo que la aleación A, se considera más noble, es decir, que tiene menor tendencia a oxidarse o a corroerse. En cambio, la aleación A, al tener un potencial más negativo, representa una mayor tendencia a la corrosión. A continuación, mi compañera Erika les va a hablar un poquito sobre las curvas de polarización potenciodinámica y también les va a mostrar algunas gráficas como ejemplo. Ahora hablaré sobre las curvas de polarización potenciodinámica. Esta técnica electroquímica se utiliza para evaluar el comportamiento de un material frente a la corrosión. Consiste en aplicar un potencial eléctrico que cambie de manera controlada mientras se mide la corriente que circula por el electrodo. Con esta información se obtiene una gráfica llamada curva de polarización, la cual permite conocer la resistencia del material a la corrosión y analizar las reacciones electroquímicas que ocurren en su superficie. En la gráfica, el eje X representa el potencial eléctrico, generalmente expresado en volts respecto a un electrodo de referencia. El eje Y representa la densidad de corriente, normalmente en una escala logarítmica, ya que los valores de corriente pueden variar en varios órdenes de magnitud. La curva está formada por dos regiones principales. La primera es la rama catódica, que representa las reacciones de reducción. En esta zona el metal no se está disolviendo, sino que ocurren reacciones como la reducción del oxígeno o del hidrógeno presentes en el medio. Estas reacciones consumen electrones y forman parte del proceso electroquímico de corrosión. La segunda es la rama anódica, que representa las reacciones de oxidación del metal. En esta región el metal pierde electrones y comienza a disolverse en forma de iones metálicos. Esta parte de la curva está directamente relacionada con el proceso de corrosión del material. El punto donde ambas ramas intersectan se le conoce como potencial de corrosión o ECOR y densidad de corriente de corrosión ICOR. El potencial de corrosión
indica la tendencia natural que tiene el material a corroerse en un medio determinado. Comparando distintos materiales, un potencial más positivo generalmente indica un comportamiento más noble, mientras que un potencial más negativo sugiere una mayor tendencia a la corrosión. Sin embargo, este parámetro debe analizarse junto con la densidad corriente para obtener una evaluación completa. Por otro lado, el licor es uno de los parámetros más importantes de la técnica, ya que está directamente relacionada con la velocidad de corrosión. Cuanto mayor sea el valor de Icor, mayor será la velocidad con la que el material se deteriora. Si el valor del Icor disminuye, significa que el material presenta una mejor resistencia a la corrosión. La espectroscopía de impedancia electroquímica, también conocida como EIS, es una técnica muy utilizada en el estudio de la corrosión porque nos permite analizar el comportamiento electroquímico de un material sin dañarlo. A diferencia de otras técnicas, el EIS utiliza una señal de corriente alterna de muy baja amplitud, por lo que el material prácticamente no sufre alteraciones durante la prueba. El principio de funcionamiento consiste en aplicar una pequeña perturbación eléctrica a diferentes frecuencias y medir cómo responde el sistema. Dependiendo de la frecuencia utilizada, es posible obtener información sobre diferentes procesos que ocurren en la superficie del metal, como la transferencia de carga, la información de películas protectoras o pues la difusión de especies químicas. La propiedad que se mide es la impedancia, que representa la oposición total que representa un sistema al paso de una corriente alterna. La impedancia considera tanto como la resistencia eléctrica como los efectos capacitivos e inductivos presentes en el sistema electroquímico, por lo que pues, nos proporciona una descripción mucho más completa del comportamiento del material. Una de las principales ventajas del EIS es que nos permite estudiar la corrosión desde sus etapas iniciales y evaluar materiales, recubrimientos e inhibidores sin destruir la muestra. Como en la gráfica, los resultados del EIS se representan principalmente mediante el diagrama de Nyquist. En este diagrama, el eje X representa la parte real de la impedancia, denominada Z, mientras que el eje Y representa la parte imaginaria de la impedancia, expresada como menos Z. La mayoría de los diagramas presentan un semicírculo, cuya forma y tamaño permite conocer el comportamiento del sistema frente a la corrosión. El punto donde inicia el semicírculo corresponde a la resistencia de la solución RC, que representa la resistencia que ofrece el electrolito al paso de la corriente eléctrica. Este valor depende de factores como corriente eléctrica. Este valor representa valores como la concentración de electrolitos, la temperatura y la conductividad de la solución. El diámetro del semicírculo representa la resistencia a la transferencia de carga, o RST, uno de los parámetros más importantes obtenidos mediante esta técnica. Este valor nos indica la dificultad con la que ocurren las reacciones electroquímicas responsables de la corrosión. Un valor elevado de RST significa que la transferencia de carga es más difícil y por lo tanto pues el material representa una mayor resistencia a la corrosión. En cambio, un valor bajo de RCT indica que las reacciones ocurren con mayor facilidad y el proceso de corrosión será más rápido. En algunos casos, después del semicírculo aparece una línea inclinada de aproximadamente 45 grados, conocida como impedancia de Warburg. Esta región está relacionada con el fenómeno de difusión de los iones entre el electrolito y la superficie del metal. Su presencia indica que el transporte de especies químicas influye en el proceso electroquímico. Además de evaluar la corrosión, esta técnica nos permite analizar la calidad de recubrimientos protectores, estudiar la formación de películas pasivas, determinar la eficiencia de inhibidores de corrosión y monitorear el estado de diferentes materiales a lo largo del tiempo.
Bien, ahora como pueden ver, yo aquí les realicé un diagrama de espectroscopía de impedancia electroquímica y en este diagrama de Nyquist se muestra el comportamiento de la impedancia electroquímica de un sistema. El eje horizontal representa la parte real de la impedancia, mientras que el eje vertical representa la parte imaginaria negativa. La curva forma un semicírculo donde el primer punto corresponde a la resistencia RS, que está relacionada con la oposición del electrolito al paso de corriente, y conforme aumenta la impedancia, la curva llega al punto final, que es aquí, también conocido como RCT, la cual indica qué tan fácil o difícil es que ocurra la transferencia de electrones entre el electrodo y la solución. Un semicírculo más grande indicaría una mayor resistencia a la transferencia de carga. Ahora, la formación de este semicírculo indica que la superficie del electrodo, o sea, en la parte más alta del semicírculo, aproximadamente menos 400 en el eje imaginario, representa la máxima respuesta capacitativa del sistema, es decir, la interacción entre la doble capa eléctrica del electrodo y el electrolito. Y creo que esto sería todo. Espero que hayan entendido muy bien y nos vemos hasta pronto.